Me gustaría, hermanos, que pudiéramos ir a la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses y vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. Hoy vamos a usar la Biblia, para adelante y para atrás, con la ayuda de nuestro sistema de vídeo. Van a aparecer los textos a los cuales vamos a ir, pero no los vamos a mostrar. Quiero que usemos nuestras Biblias, Y si no tienes Biblia, yo te animo a que te pongas en pie y que te juntes con alguien que la tenga. Y si estás con tu Biblia y ves que hay alguien que no la tiene, que te pongas en pie y te pongas junto a alguien que no tiene y que pueda leer y acompañar la lectura. Creo que estamos siendo desafiados en muchos aspectos en esta carta a los filipenses, en esta serie de estudios que hemos titulado Un modelo de cristiano, 2 puntos, y a partir de ahí pues nos dejamos guiar por la carta a los filipenses para ver qué es lo que Pablo tenía en su corazón, que el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida y quería trabajar en la iglesia en Filipos. Y a partir de ahí estamos construyendo no un modelo de cristiano, porque hay muchas cosas que quedan, si no solamente estaría la carta a los filipenses, ¿verdad?, en la Biblia, sino que queremos descubrir cuál era el sentir de Pablo para con esta iglesia, releer las circunstancias que le rodeaban y cómo podemos tender puentes hacia la palabra que nos ayuden a identificar si nuestra situación es similar, cómo el Señor quiere guiar también nuestras vidas para seguir creciendo de forma personal y como iglesia. Fijaos cómo después de hablar acerca del ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, alguien me decía esta semana, igual le pongo a mi hijo ese nombre, allá cada uno con su responsabilidad paterna, Pero después de hablar de estas 2 personas y cómo habían sido de ánimo, de apoyo y de desafío para Pablo, y Pablo, pues viendo sus vidas, les dice a la iglesia en Filipos que les va a enviar para que sean también un apoyo para ellos. Vamos a encontrar un cambio drástico por un momento en la carta. Fijaos cómo Pablo sigue animando a la iglesia. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí, dice, no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En próximas semanas iremos sobre este pasaje, porque después lo va a repetir más adelante en este capítulo. Pero ahora aquí es donde viene el cambio radical. En el Señor tenemos que alegrarnos y tenemos que fortalecernos. Y a la iglesia de Filipos les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos de nuevo ponernos delante tuya. Queremos gozarnos en tu palabra. Señor, queremos animarnos en tu palabra. Queremos leerla y aprender aquello que tú quieres que forme parte de nuestras vidas, pero también queremos desechar todo aquello que no venga de ti. Padre, queremos pedirte sabiduría para discernir una cosa de la otra. Sabiduría, Señor, y fuerza para afirmarnos en aquellas cosas que son de tu agrado, en aquellas cosas que tú has preparado para nuestra edificación. Y, Señor, queremos pedirte con toda la responsabilidad también que tú nos ayudes a apartarnos de aquello que no viene de ti. Señor, para eso necesitamos no solamente tu Espíritu Santo, sino también el hecho de que dependamos de ti y de tu palabra cada día. Señor, úsanos conforme a tus propósitos. Úsanos también, Señor, para desenmascarar aquellas cosas que no vienen de ti y que son de torpeza, que son de tropiezo, que son de engaño para tu pueblo, Señor. Porque queremos presentarnos delante tuya como un pueblo fiel, que no se despista, Señor, sino que se aferra a tus verdades, que las proclama y que produce salvación y fruto a 100 por 1 en este mundo y en este lugar y en esta hora en la que tú nos has puesto, Señor. Danos discernimiento de lo alto, Señor, que tu Espíritu Santo inunde a tu pueblo en esta mañana también para entender tu palabra, para asumirla, Señor, y para defenderla con el poder y la autoridad que tú nos has dado, Señor, dependiendo solamente de tu Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, para su gloria y honra. Amén. Amén. Posiblemente estamos ante el pasaje más duro de Pablo a los filipenses. Es el más duro porque sus palabras son duras. Él no se corta a la hora de apuntar a aquellos que están haciendo tropezar al pueblo de Dios. Y no le están haciendo tropezar de cualquier manera. Su lenguaje es tan fuerte que incluso hasta nos desconcierta. En una carta que está llena de amor, llena de pasión, llena de consejos prácticos, llena de cariño hacia esta iglesia a la que ama. Pero es tanto el amor y el cariño que Pablo siente por esta iglesia que con esa misma pasión y determinación apunta a aquellos que la están haciendo tropezar, a aquellos que la están haciendo caer. No con nombres y apellidos, como pasará más tarde, con personas de dentro de la comunidad que necesitan ser confrontadas con la tensión o con la falta de unidad que está viviendo la iglesia. Pablo sabe en quiénes está pensando y la iglesia lo sabe también. Está pensando ni más ni menos que en aquellos que están intentando que el evangelio que Pablo está predicando, un evangelio basado en la fe en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo y en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, se ha puesto en entredicho por aquellos que no creen que Jesús sea el Mesías y que aún intentan de ser tropiezo para la iglesia a la hora de hablar y de confrontar con lo que el pueblo judío sigue batallando, con que no ve ni reconoce a Jesús como el Mesías prometido. Fijaos que son palabras duras. Son palabras, como se diría hoy en día, que Pablo no se corta. Guardaos de los perros. Hasta hoy en día, si a alguien le llamas así, te buscas un problema, ¿verdad? Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí Pablo está tocando suelo. Y sabéis a qué hace referencia, ¿verdad? A aquellos que están poniendo la circuncisión por encima de la gracia de Dios manifestada en la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, esa que vamos a celebrar después, recordándolo a través de los símbolos del pan y del vino. Si avanzamos un poco en la carta hasta el capítulo 3, en este mismo capítulo, pero los versículos 18 y 19, fijaos cómo Pablo sigue hablando de ellos.
Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Antes de entrar en más detalles, fijaos cómo Pablo está jugando de nuevo en esta carta con dónde ponemos nuestros ojos. O ponemos las cosas y ponemos nuestra vista, como aquí ha dicho antes, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, haciendo ese contraste en dónde está Dios en estos momentos y dónde estamos nosotros. Ese contraste que le lleva a decir que él está sufriendo con lágrimas por aquellos que están intentando hacer lo contrario, en que pongamos la vista en la tierra y no en los cielos. Guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Y por qué habla Pablo de los mutiladores del cuerpo? ¿Por qué dice Pablo en estos versículos 18 y 19, con lágrimas en sus ojos, que son enemigos de la cruz de Cristo? Que el fin de ellos es la perdición, que solo piensan en su propia ganancia, en llenarse, aquí lo habla de una manera metafórica, en llenar sus propios vientres, su propio ego, su propia forma de entender incluso y de arrestar la espiritualidad del pueblo de Dios. Dice al final que esa gloria que ellos tienen es su propia vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Aquí encontramos ya de entrada un peligro. Cuidado, porque intentando entender cosas espirituales podemos estar defendiendo cosas que no lo son. Cuidado, porque poniendo nuestra mente en cosas que podemos entender que son espirituales, estamos precisamente, o podemos estar poniendo freno a todo lo que viene de Dios, que nos ha dicho que es agradable y perfecto. Cuidado con dónde ponemos nuestros ojos, cuidado con dónde ponemos nuestro corazón. Cuidado, porque no solamente está nuestra vida en juego, sino que puede estar la vida de los demás. Y con ese corazón, con ese dolor, con esas lágrimas en sus ojos, en que Pablo está hablando a esta iglesia amada, a esta iglesia respetada, a esta iglesia en la cual él ha invertido parte de su vida y por la cual se está preocupando en la distancia. ¿A quiénes está confrontando Pablo? Pues muy seguramente a los mismos que confrontó en la carta a los Gálatas y en otras cartas suyas también en algún momento, a los judaizantes. Recordemos que estas personas comenzaron o continuaron con su enseñanza a pesar de Jesucristo, y cuando el Evangelio de Cristo resucitado empieza a correr por toda la zona de Asia, el pueblo judío empieza a contrarrestar esa obra y empieza a ir a donde nunca fue, a las iglesias de fuera de Israel, para confrontar la enseñanza de la salvación por la sola gracia y obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día de entre los muertos, de su ascensión a los cielos, presidiendo desde allí toda obra creada y toda vida. Para ellos era un requisito imprescindible, punto número 1, circuncidarse. Todo varón tenía que ser circuncidado. Para ellos era imprescindible guardar todas las fiestas judías. Y para ellos, para algunos de ellos, era también imprescindible guardar las normas dietéticas. Guardar sus vidas comiendo lo que era correcto y lo que no. Pero me gustaría que fuéramos a Génesis, al capítulo 17. Porque podríamos pensar de que, bueno, pues esta gente
pues ya está, con que los confronte, pues no pasa nada. No, no es tan fácil. Porque en el capítulo 17 de Génesis es donde encontramos a Dios mismo hablando con Abraham y dándole ciertas instrucciones. Dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y entre mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón después de vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión era esa marca distintiva en la carne, que sería señal del pacto de Dios con su pueblo y del pueblo para con su Dios. Pero ¿dónde está realmente lo importante? ¿En circuncidarse? ¿En quitar el prepucio del pene todo varón? ¿Es eso lo importante? ¿Es ahí donde está apuntando Dios en su palabra? Fijaos cómo ha empezado la palabra de Dios en este versículo 17 hacia Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En Deuteronomio, un poco más adelante, en el capítulo 10, podemos encontrar parte de la respuesta. Versículos 12 al 22. Deuteronomio 10, 12 al 22. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pregunta retórica: ¿no es eso lo que Dios te está mandando? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan
y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y a su nombre, y por su nombre, jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Fijaos cómo ahí está el corazón de Dios manifestándose a su pueblo. ¿No es eso a lo que Dios te ha llamado? No a que circuncides tu cuerpo, sino a que circuncides todo tu ser. A que dediques todo tu ser, que no sea solamente una señal física, sino que esa señal física sea una señal del compromiso entero de tu vida para con Dios. ¿Por qué llama Pablo a las personas que predican sobre la vuelta a la ley enemigos de la cruz de Cristo? Pues precisamente en Filipenses, si volvemos al capítulo 3 y versículo 3, ahí nos lo va a decir. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Jesús vino a hacer y a completar una obra perfecta en su pueblo, que no se limitaba a una señal física. ¿Cuánta gente lleva hoy incluso la cruz como una señal física de identificación con Cristo? Y sin embargo, viven de una forma totalmente ajena a lo que Dios espera de ellos. ¿Cuántas personas se identifican con esa cruz, con ese símbolo? Y lo ponen como pendiente, como colgante, a la puerta de su casa, pero no pasa de ser un simple amuleto al cual pedirle suerte, al cual pedirle ayuda, al cual pedirle no sé muy bien qué, en algunas ocasiones. Fijaos lo que Pablo está diciendo en este versículo 3. La adoración a Dios es algo espiritual. Si en algo nos gloriamos, si en algo nos enorgullecemos, si en algo ponemos nuestra confianza, debe ser solo y exclusivamente en Cristo, en mayúsculas. Y he usado 3 versiones diferentes de la Biblia, 3 traducciones diferentes. En una dice nos gloriamos, en otra nos enorgullecemos y en otra ponemos nuestra confianza en. Por lo tanto, a Dios no llegamos a través de nuestros propios esfuerzos humanos. A Dios llegamos a través de nuestra fe en quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Es así que llegamos a Él. Fijaos las palabras tan duras que Pablo tuvo para con la iglesia a los Gálatas. Retrocedéis un poquito en vuestras Biblias, en el capítulo 3 y los versículos 1 al 5. Posiblemente la carta a los Gálatas sea la carta más dura de Pablo, confrontando a los así llamados judaizantes, aquellos que querían echar por tierra el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario, la salvación que Dios había puesto a disposición de toda persona para que volvieran al yugo, a su dominio, al control espiritual del pueblo. Oh Gálatas, insensatos. Y ahí si queréis cambiar Gálatas por vuestro lugar de procedencia, cada uno el suyo. Pero Pablo se lo dice a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ha sido Cristo presentado entre nosotros como Cristo crucificado? Creo que sí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Preguntadlo cada uno de vosotros. ¿Habéis recibido el testimonio de Jesucristo porque ha sido gracias a las obras, al cumplimiento de las obras de la ley, o porque Cristo ha sido presentado delante de vosotros a través del Espíritu Santo? ¿Tan necios sois?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta en esta mañana. Si Dios se ha dignado a dar su vida por cada uno de nosotros, si envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y le resucitó con poder de entre los muertos, si el Espíritu Santo descendió de los cielos sobre su pueblo, si el Espíritu Santo mora en ti, ¿eso ha sido por lo que tú has hecho, por el cumplimiento que tú has tenido de la ley o por la gracia de Dios? Examínese cada uno. En mi caso ha sido por la gracia de Dios, no por lo que yo haya hecho. Fijaos los versículos 7 al 10, cómo Pablo sigue hablando acerca de dónde está el núcleo de la bendición de Dios, el núcleo de la obra perfecta y preciosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y él lo cuenta como una experiencia propia. Él está dando su testimonio de cómo él ha vivido esa tensión. Versículo 7 dice, vosotros corríais bien. Estoy leyendo en Gálatas, pero fijaos, hasta este pasaje cuadra. Vosotros corríais bien. ¿Quién os ha engañado? ¿Quién os ha persuadido? Le dice a los Gálatas. Pero me paso a Filipenses, al capítulo 3, versículos 7 al 10. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas eran para él ganancia? ¿Qué cosas eran ganancia para Pablo? Pues antes lo ha dicho. Ser un judío de pro, cumplir con la ley, perseguir a los cristianos, ser un fariseo en cuanto a la ley, perseguidor de los cristianos. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas has tenido que sacrificar por amor de Cristo? ¿Cuántas cosas eran para ti una ganancia y las has dejado aparte con tal de ganar a Cristo? Él sigue diciendo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y sabéis que el original griego de basura está aquí muy maquillado, ¿vale? La palabra original es estiércol y esa palabra sigue estando un poco maquillada por el énfasis que Pablo le da. Con tal de ganar a Cristo. Cuando tú tienes algo por estiércol es que esto no me sirve para nada, ¿verdad? Pues cuántas cosas eran para Pablo ganancia. La propia ley en la cual él había crecido y vivido, dice, la tengo como pérdida porque he ganado algo mejor, he ganado a Cristo. Dice, lo tengo y quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a Él, y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fijaos la profundidad de lo que Pablo está expresando a los hermanos en Filipos. Ya les ha dicho que Dios hay que adorarle en espíritu, que debemos de enorgullecernos o gloriarnos solamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros y que eso no es a través de esfuerzos humanos, sino a través de la fe. Ese es el núcleo de nuestra fe, ¿verdad? Pero aún sigue. Lo he perdido todo. Mi pasado ya no tiene sentido sino a través de la cruz de Cristo. Y mi anhelo es seguir conociéndole a Él. Mi anhelo es seguir experimentando su poder. Mi anhelo es incluso, y esto sálvese quien pueda,
pero creo que, por lo menos yo, a veces me cuesta decirlo con la voz y con la boca grande. Participar en sus sufrimientos. Pero Pablo lo anhela, porque ese es el grado de identificación que él siente con Cristo. Porque sabe que participar de los sufrimientos de Cristo es afrontar la muerte como Cristo la afrontó. Sabiendo que no dependía de nuestra estancia aquí, sino de que un día resucitaremos para estar juntamente con Él por la eternidad. Hermanos, ese es el núcleo de nuestra identidad. Ese es el núcleo de nuestra fe. Un núcleo de nuestra identidad y de nuestra fe que se pone en jaque cuando no miramos en lo que Cristo hizo, sino en lo que nosotros podemos hacer. Pablo está hablando de una transformación personal aquí en la tierra para ser transformados por la eternidad cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Y por qué habla Pablo de esa transformación? Porque esa es una enseñanza en la que hemos de mantenernos firmes. Porque hoy en día sigue habiendo, igual que entonces, muchas enseñanzas que distorsionan, que nos hacen despistarnos, que nos hacen poner nuestra mira no en el núcleo de la fe y de la salvación, no en el núcleo de lo que Dios quiere hacer en nosotros, no en el núcleo de lo que Él ya ha hecho, sino de lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué está pasando hoy en todo el mundo? Pues me gustaría resumirlo en dos realidades. La primera, que posiblemente sea la más peligrosa, porque la segunda viene como consecuencia de ella, es creer que existe un cristianismo de dos velocidades. ¿Había escuchado ese término en alguna ocasión? Una sociedad de dos velocidades, una economía de dos velocidades, un cristianismo de dos velocidades. La primera velocidad es la de Pablo, este iba sobrado. Pablo se pasó 3 pueblos y es un integrista espiritual al cual nosotros, si alguna vez podemos llegar, llegaremos, pero tranquilo, tómatelo con calma. Eso era Pablo y por eso está en la Biblia, pero nosotros estamos llamados a vivir de una manera más tranquila y sosegada. ¿Habéis escuchado alguna vez que Pablo era un integrista cristiano? Yo lo he escuchado. Nadie me lo ha dicho, pero lo he escuchado. En internet, televisión. El equivalente hoy sería que Pablo era un friki, ¿vale? Un friki del legalismo y un friki de la religión. Y hasta el día de hoy, pues los frikis al final son como gente rarita, ¿verdad? Que se toma todo demasiado a pecho y su afición pues lo lleva hasta el extremo. Pues Pablo era un friki espiritual, un friki judaizante, un friki judío que llevaba su teología y su encuentro con Dios a unos niveles mucho más desorbitados de los que debía. Pablo fue una cosa y nosotros nos lo tomamos con más calma. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Porque era tan perfecto que es inalcanzable. Por eso está en la Biblia y nosotros estamos aquí. La realidad, hermanos, es que quien piensa así no se ha enterado absolutamente de nada, de cuál es el plan de Dios para su vida, para la salvación. Y la triste realidad es que hay muchos que lo toman como excusa para vivir de la forma que quieren y no conforme a lo que las Escrituras nos marcan que es el plan de Dios para nosotros. ¿Sirves a Dios en espíritu o asistes en cuerpo? Esa es una de las preguntas que me gustaría dejaros. ¿Tu deseo es servir a Dios en espíritu, en toda tu vida, en todas las facetas, o asistir y estar aquí en domingo porque es lo que toca? Y si acaso aparecer algún miércoles, si es fiesta, porque se va a notar mucho si no vienes. ¿Dónde está tu vida? Hermanos, ese es el mensaje radical de la palabra de Dios. ¿Dónde estás delante de Dios? Pablo estaba creciendo y los versículos 12 al 14 de este capítulo 3
son una joya, en la cual hablaremos en algún momento. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esa es la visión que Pablo tenía de sí mismo. Y a mí me gusta coger esa visión de Pablo y hacerla mía. Sino que prosigo a ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Has sido cogido y rescatado por Cristo Jesús? ¿Tienes ese conocimiento de ti mismo que te sientes agarrado por Cristo Jesús, salvado por Cristo Jesús? Porque si no tienes eso, no vas a tener lo que viene después. Porque Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo dice, así que lo que soy de un mismo sentir, los que somos y sentimos de esta misma manera, miremos hacia adelante. No lo hemos alcanzado. Estamos en proceso. Pero lo que no puede faltar es nuestro sentir de que no lo hemos alcanzado ya y que tenemos que seguir adelante. Eso es lo que marcó la diferencia entre Pablo y yo en muchas ocasiones. Que él se sabía abrazado por la gracia de Dios y seguía creciendo, proseguía para ser más y más como Cristo Jesús, porque su anhelo era imitarle, ser cada vez más como Él, lo hemos leído en los primeros versículos. Incluso si Dios depara de mí sufrir por Él como Cristo también sufrió, bienvenido sea. Hoy, sin embargo, hermanos, estamos viviendo lo que a mí me gusta denominar un pasotismo teológico tremendo. Porque al otro lado de la balanza está la desidia, el abandono del estudio de las Escrituras, dejar que sean muchas veces solo los pastores, hermanos más maduros en la fe, los que piensen, los que digan qué tenemos que creer, cuándo y cómo, ponerlo en práctica. Y es muy cómodo, os lo digo, es comodísimo, pero es fatídico para vuestras vidas. Es cómodo, pero es fatídico. Porque cuando el pastor no esté, cuando el hermano que me apoya no esté y yo me encuentre solo en una situación, en la calle o donde sea, y no estén a mi alrededor, ¿quién me ayuda? ¿De dónde saco mis recursos espirituales? El Señor nos ha llamado a crecer cada uno de nosotros en su gracia, en su conocimiento, para que asidos de Él podamos confrontar todas aquellas cosas que son un tropiezo para nosotros. Y eso es lo que Pablo está intentando de inyectar a los hermanos de Filipos. Esta gente que os está poniendo tropiezo con cosas que Dios ya ha superado y que quiere que viváis en ellas, manteneos firmes. Poned la mirada en Jesús, en lo que Él ya ha hecho, en lo que Él quiere hacer en vosotros. Y no os dejéis llevar por cualquier viento de doctrina. Porque es cómodo, como digo, pero es fatídico para vuestra vida espiritual. Hay personas que prefieren que sean otros los que piensen continuamente por ellos. Y hermano, ¿tú qué harías en esta situación? Uy, mira lo que me pasa. Y tal. Y está bien, para eso estamos como iglesia, para ayudarnos, para soportarnos, para ser una ayuda. De los que lleváis más tiempo en el Evangelio, que los que llevamos más os ayudemos, pero no a vivir de eso. Sino que Pablo está diciendo, tenemos un llamamiento a crecer en el Señor y a cada uno de nosotros crecer para después ser de ayuda a otros que vengan por detrás. El Señor quiere que tú seas, a través de un encuentro personal, directo, íntimo con Él, de alguna manera su palabra encarnada. Que los demás puedan ver en ti que estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Hermanos, eso es un desafío. Y Pablo está diciendo, en lo que ya habéis alcanzado, es decir, fíjate en los demás para imitarles, pero nunca lo tomes como excusa para decir, no, yo no puedo.
que sea un desafío para ti y para tu vida. Porque ¿sabéis cuál es el segundo gran peligro que nos está acechando hoy? Pues el mismo que acechó a la Iglesia cristiana en los primeros siglos. El de la falta de una doctrina sana. Falsas doctrinas que se introducen dentro del núcleo de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Una especie, yo lo llamo un buffet religioso. Y el teólogo Justo González lo habla así. Una especie de buffet religioso donde cada cual se sirve lo que desea y prepara su propia ensalada. Vais a un buffet, no voy a decir nombre, el que más os guste, y entonces preparáis vuestra ensalada, ¿verdad? Pues a mí me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta esta salsa, me gusta este ingrediente, le pongo pan crujiente o le pongo bacon troceado y me hago una ensalada. Pues eso es lo que cada vez más hacemos con la palabra de Dios. Cogemos lo que nos gusta de cada sitio, cogemos lo que nos gusta de cada cosa que escuchamos y al final nos hacemos una ensalada. Una ensalada teológica, que a veces no es una ensalada sino una empanada teológica. Pero salvémonos cada uno. Hermanos, cuando vamos a Internet, hoy en día que tenemos todo al alcance de un clic, la red nos ofrece absolutamente toda clase de información y además en un instante. Noticias, artículos, investigaciones, libros, reflexiones, cultos en directo y predicaciones de pastores en todos los lugares del mundo. ¿Pensáis que eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, si hacemos el uso correcto de ello. Y ahí es donde nos toca a cada uno de nosotros. El problema es que, al igual con el resto de los ámbitos de la vida, ya se viene tiempo hablando de que estamos más infoxicados que nunca. Intoxicados de información. Información que no llegamos a gestionar y que no llegamos a poner en orden. ¿Por qué? Por lo primero. Porque nuestra primera información tiene que ser la palabra. Y cuando mi primera información es la palabra, es a través de la palabra que discierno todas y cada una de las demás cosas. Fijaos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Pensáis que esto sigue ocurriendo hoy en día? ¿Piensas que sí? Puedes levantar tu mano, que los demás lo vean. ¿Piensas que hoy sigue habiendo también falsos profetas entre el pueblo de Dios que nos hablan cosas contrarias a la palabra de Dios de forma encubiertamente y que acaban destruyendo nuestras vidas espirituales? Pues más os vale que lo creáis. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Hay hoy en día de esto? Personas que enseñan cosas totalmente contrarias al sentir de la palabra de Dios, pero que la encubren de doctrina bíblica y que se aprovechan de ello para ganar dinero, para sacar el dinero a la gente. ¿Lo hay hoy en día? Sí, me alegro de que lo sepáis. Sobre los tales, ya largo tiempo, la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. ¿Pero qué pasa con nosotros? Sobre ellos el Señor va a hablar. A ellos y a cada uno de nosotros el Señor nos va a poner en nuestro sitio. ¿Pero qué pasa con nosotros? En un mundo donde la información la tenemos a un clic. Donde si nos despistamos empezamos a navegar por Internet y nos metemos en 50.000 sitios y llega un momento en que nos
intoxicamos de información doctrinal y teológica y dices, espérate, ¿pero yo qué estaba buscando? ¿Y dónde he acabado? Y en 15 minutos estás perdido, te has encontrado con 4 o 5 cosas totalmente chocantes unas contra las otras y ya no sabes qué hacer con esa información. Y ahora viene el agobio. ¿A cuál le hago caso? ¿De cuál me fío? Y si acaso investigas quién ha dicho esto, quién es, de dónde viene, en qué momento lo escribió. Y entonces ya tenemos la ensalada ahí preparada para perdernos, para despistarnos y al final acabar no poniendo la base y la sencillez de la palabra de Dios en nuestras vidas, sino dejándonos llevar por todo viento de doctrina que al final nos hacen separarnos del Señor. ¿Estamos hoy viviendo esto mismo que Pablo está hablando? ¿Estamos hoy ante ese peligro o no? Todos me decís que sí. ¿Cuál es la salvaguarda de nuestras vidas entonces? ¿Cómo nos protegemos de eso? ¿Cancelamos nuestro contrato de Internet y ya no miramos Internet nunca más? ¿O aprendemos a usarlo? Cerramos Internet y cerramos la palabra y entonces ya no hay conflicto posible, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos ingredientes de ese buffet de ensalada que cada día vais a tener delante vuestra y que yo lo tengo? Y además no cuesta ni trabajo buscarlo para encontrarlo. Posiblemente el que más daño esté haciendo a nivel mundial como nunca antes lo ha hecho. En los niveles que nunca en la historia lo ha hecho. Que está alcanzando los 5 continentes. Más de, ¿cuántos somos? 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Pues en todos y cada uno de los rincones de este planeta. La teología, la herejía que ha llegado a todos y cada uno de los rincones, que está llegando como nunca antes y que está haciendo daño al pueblo de Dios como nunca antes, en la falsamente llamada teología de la prosperidad. Compromete el Evangelio y ha invadido a todas, absolutamente todas las denominaciones en los 5 continentes. ¿Habéis escuchado hablar de sembrar la semilla activa de las promesas de Dios? ¿Habéis escuchado de que Dios va a escuchar y está puesto a la venta como al mejor postor? Cruzadas para quebrar la esclavitud financiera. ¿Habéis escuchado hablar de ello? Y si no, más os vale. Porque está siendo la piedra de tropiezo número 1 para el pueblo de Dios en el mundo hoy en día. ¿Habéis escuchado hablar de la superfe? ¿Cuándo hace Dios las cosas? Pregunta retórica. Nosotros decimos cuando Él quiera. Y ellos dicen no, cuando yo quiera. Palabras que he rescatado de un predicador de la superfe. Dios de la nada habló y creó. Si tú crees, lo hablas y lo crees, lo creas. Supuestamente creer y crear con la misma base etimológica. Buscad a ver de dónde viene la palabra creer y de dónde viene la palabra crear. Pero tan a la ligera. Si tú lo crees y lo declaras, lo creas. Tú tienes el poder creador de la fe. Tú tienes el poder creador de lo que tú quieras. ¿Habéis escuchado hablar de Yahvé Junior o Jehová Junior? ¿Sí? Somos hijos de Dios, entonces somos dioses. Clara y directamente. Otro nivel de fe. Uno de los predicadores lo escuchaba anoche. Esto es otro nivel de fe. Si quieres seguir escuchando mi conferencia, quédate, si no, márchate.
¿Quieres llegar a otro nivel de fe? Quédate y escucha. Porque si lo declaras, entonces lo tienes. Jehová Junior. Tú y yo si queremos. Movimientos de segundas, terceras y cuartas experiencias en el Espíritu. El exceso de énfasis en el don de lenguas. El exceso de querer estar, literalmente, palabras del predicador, borracho en el Espíritu. Sea lo que sea que eso signifique. Yo lo veo por lo que ocurre o por lo que hacen. ¿Tenemos que estar borrachos en el Espíritu? ¿Es a eso a lo que nos llama la palabra? Otro movimiento, el autodenominado movimiento de señales y prodigios. Otro movimiento, el movimiento apostólico, donde solo bajo la cobertura y la sujeción del líder hay bendición. Esto nos va tocando más cerca, ¿verdad? Si queréis la bendición, veníos conmigo. Si no queréis la bendición, quedaros aquí. Si queréis pasar a un nivel superior de espiritualidad, veníos conmigo. Si queréis dejar de disfrutar de la presencia de Dios, quedaros aquí. La negación de la Trinidad, el ultrafundamentalismo bíblico. Esta semana podéis imaginar que me costaba, pero me he tenido que empapar un poquito de Cash Luna, del apóstol Guillermo Maldonado y de su esposa, la profeta Ana Maldonado. Hermano, cuánta herejía encubierta, cuánto daño al nombre y al pueblo de Dios, cuánta tontería envuelta en medio de la palabra de Dios, cuánto desprecio hacia las personas. Con gente así os digo que me da vergüenza decir que soy evangélico. Porque producen todo lo contrario que creen que están hablando. Y a los tales, dice Pedro, el Señor se encargará de ellos. Pero vosotros, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en aquello que Él ya ha hecho en vosotros. En el núcleo de lo que es la vida espiritual y en el núcleo de lo que es en Cristo. Dios nos ha rescatado del pecado para vivir una vida, sí, de excelencia y una vida de espiritualidad también, pero una vida sujeta a este mundo. En el poder del Espíritu, ¿tenemos poder para confrontar las obras del enemigo? Sí. ¿Eso es lo más importante? No, porque antes hay un prerequisito. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu relación con el Señor? ¿Dónde está tu entrega? ¿Dónde está el perdón de tus pecados? ¿Dónde está lo que estás viviendo en casa? ¿Dónde están tus palabras con tu esposo o tu esposa? ¿Dónde está tu enseñanza en casa a tus hijos? ¿Dónde está tu lealtad a tu jefe? ¿Dónde está tu lealtad? Y cada uno que ponga ahí la lealtad que deba de rendirle a quién, y en último lugar al Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que es viva y eficaz para hacernos vivir en este mundo a la altura de lo que Cristo ya ha vivido y ha ganado. Una característica, concluyendo, de un cristiano, a la luz de lo que Filipenses nos está hablando, es que debe guardarse de las falsas enseñanzas y de sus falsos maestros. Tampoco nos pasemos. No vayamos con una pistola espiritual matando a los que según nuestro criterio son falsos maestros. No, no. Examínese cada uno a sí mismo. Preocúpese de no convertirse en uno de ellos. Filipenses 3, del 15 al 17. Lo vuelvo a leer. Así que todos los que somos perfectos, y aquí esta palabra etimológicamente tiene una aplicación y un significado de esa perfección de corazón, de con total limpieza ponernos delante del Señor, entre otras cosas. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla.
sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esas palabras de Pablo tienen que hacernos, hermanos, vivir de una manera diferente. Anhelar, ir a las Escrituras, aprender del Señor e imitar a aquellos que su palabra nos pone como ejemplo para vivir a la altura de lo que el Señor espera de nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque igual que nosotros nos fijamos en ellos, otros se van a fijar en nosotros. Y ahí está la cooperación de nuestro testimonio con aquellos que necesitan ser edificados en Cristo Jesús. Hermanos, dice la palabra, todos los que somos perfectos, todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, esto mismo sintamos. Tenemos que afirmarnos en la palabra. Tenemos que afirmarnos en aquello que el Señor ya ha revelado, que es de bendición para su pueblo, y dejarnos de tonterías. Dejarnos de segundas, terceras, cuartas y quintas experiencias, que lo único que nos hace es desviar nuestra atención y vivir nuestra espiritualidad a base de chutes y no a base de lo que la palabra del Señor y su Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Ese es mi deseo, que vivamos conforme a lo que Cristo vivió, que nuestro deseo sea imitar a Cristo, si es necesario, como dice Pablo en su muerte, algo de lo que ni la prosperidad, ni la superfe, ni el Jehová Junior, ni ninguno de esos os va a hablar, que es posible que tengamos que morir por el Evangelio y sufrir por él. Pero si el Señor así lo permite, que estemos preparados para afrontarlo, sabiendo a quién tenemos a nuestro lado, en quién hemos depositado nuestra fe, y que si vivimos, para Él vivimos, como dijo Pablo, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. ¿De quién somos? De Cristo. Que así sea, hermanos.